Aquel día, el hombre que acababa de ser elegido se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro, alzó una sola mano hacia la multitud y pronunció 3 palabras que sumieron a toda Roma en un silencio sepulcral. Y usted y yo sabemos que en el Vaticano el silencio nunca es casualidad. No cayó la muchedumbre, sino los hombres que habitan tras los muros, los cardenales que lo habían examinado, y esos analistas que creían haber encasillado a Robert Francis Prevost en una categoría previsible. El 6 de mayo de 2026, ese engranaje oculto comenzó a moverse en el corazón de la Iglesia, no con discursos ruidosos ni decretos, sino con una sutileza letal. Todo comenzó con una reunión cancelada de improviso, una puerta cerrada bajo llave y una nota escrita a mano que se entregó en la Secretaría de Estado a las 3 de la mañana. Al amanecer, 3 altos cargos ya habían sido convocados de urgencia. Hacia el mediodía, la maquinaria habitual de Roma había dejado de funcionar de manera normal. Durante un año entero, el Papa León XIV solo había mostrado al mundo la versión que éste estaba preparado para digerir. Un líder disciplinado, silencioso, estratégico, pastoral y medido. Aquella imagen no era falsa, pero sí incompleta. En los últimos 5 días, su otra faceta dio un paso al frente, y el Vaticano se vio obligado a afrontar la pregunta que tanto temía desde el cónclave. ¿Habían elegido a un simple administrador? ¿O a un reformador implacable? Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, porque lo que el Papa León XIV acaba de revelar es únicamente el principio de lo que Roma tendrá que confrontar muy pronto. Desde el instante en que Robert Francis Prevost se presentó como el pontífice León XIV, el 8 de mayo de 2025, el mundo católico empezó a formular una sola pregunta en 14 idiomas diferentes a lo largo de 5 continentes. ¿Quién es realmente este hombre? Sonaba bastante sencillo para los debates de televisión y los perfiles de prensa, pero dentro de los muros vaticanos la cuestión tenía un filo cortante. Incluso varios cardenales que le dieron su voto admitían en secreto que no sabían con certeza a qué clase de papa habían sentado en la silla de San Pedro. Los periodistas solían calificarlo de opaco porque no les daba prácticamente ningún titular del que aferrarse. Los miembros más veteranos del Vaticano lo consideraban alguien sumamente estratégico, capaz de escuchar con paciencia antes de responder únicamente cuando era estrictamente indispensable. Quienes habían presenciado su ascenso en la jerarquía eclesiástica lo definían como metódico, disciplinado y cauteloso, pero ninguno de esos adjetivos lograba explicar esa distancia que interponía de repente cuando se tocaban temas verdaderamente cruciales. Por otro lado, la gente que lo conoció en su etapa en Perú recordaba un rasgo aún más difícil de definir: su asombrosa capacidad de conectar con los más humildes, haciéndoles sentir que no existía nadie más. Sin previo aviso, el pontífice se volvía inalcanzable. No se trataba de frialdad, sino de un aislamiento absoluto, como si se retirara a una estancia interior blindada y cerrara la puerta por dentro. Esa era la faceta que Roma jamás descifró. El público veía la sotana blanca y el rostro imperturbable de un papa destinado a la continuidad tras Francisco. Sin embargo, quienes trabajaban con él sabían que tras su silencio se escondía otra realidad. Hace 5 días, esa fuerza se puso en marcha, revelando que aquel hombre al que todos vigilaban también los había estado analizando meticulosamente a ellos. Robert Francis Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Aquel origen humilde, tan alejado de los viejos pasillos vaticanos que un día recorrería, poseía una importancia crucial que muchos analistas pasaron por alto. El futuro pontífice no se crió bajo la influencia del poder católico europeo, donde la autoridad suele vestir galas ceremoniales desde el principio. Al contrario, procedía de una clase trabajadora estadounidense que afrontaba los problemas de cara, sin adornos lingüísticos. Su padre, director de escuela, era un hombre forjado en el deber, el orden y el esfuerzo diario sin esperar aplausos. Su madre, de una fe inquebrantable, vivía sus creencias no como adorno, sino como una disciplina diaria. Ambos inculcaron a su hijo una lección de vida que marcaría para siempre su manera de ejercer el poder. Las instituciones están para servir a las personas,
no para defenderse de ellas. Esta convicción no convirtió a Prevost en un idealista, sino en un hombre profundamente pragmático. Desde muy joven comprendió que cualquier autoridad que no se traduzca en servicio termina siendo mero teatro, y que el teatro institucional precede inevitablemente a la corrupción moral. Observó cómo las comunidades, parroquias y familias se sostenían gracias al esfuerzo de aquellos que trabajaban sin reclamar protagonismo, una lección que forjó su propio carácter. Décadas después, los burócratas del Vaticano confundirían esa silenciosa autodisciplina con simple timidez, creyendo erróneamente que podrían manejar a su antojo a un hombre tan reservado y pausado. Esos cimientos se habían asentado mucho antes de que Roma oyera hablar de él. Aquel muchacho de Chicago aprendió que un sistema solo es legítimo si se inclina ante las personas que dice defender. Su siguiente influencia decisiva provino de la Orden de San Agustín, donde ingresó siendo muy joven, mucho antes de que nadie intentara evaluar su potencial. Los agustinos le ofrecieron algo más que un hogar espiritual. Le enseñaron a convivir con las contradicciones de la vida. San Agustín nunca fue un símbolo de santidad fácil o inmaculada. Era un buscador incansable, brillante, herido y disciplinado, un hombre que alcanzó la santidad no por huir de los conflictos internos, sino por dejar que la verdad lo purificara a través de sus propias batallas. Prevost asimiló ese estilo de vida por completo. Entendió que las tensiones no son necesariamente un síntoma de fracaso, sino a menudo el terreno donde maduran las decisiones cruciales. Más tarde, una inusual combinación intelectual terminaría por moldear su mente. Las matemáticas le aportaron precisión, método y un rechazo frontal a las respuestas ambiguas, mientras que la teología le otorgó la humildad necesaria para aceptar que los grandes misterios divinos no se resuelven como simples ecuaciones. Una ciencia le exigía rigor, la otra le reclamaba templanza. Aprendió a compaginar ambas virtudes sin caer en contradicciones, sosteniendo la certeza en una mano y el misterio en la otra, como pilares invisibles de su liderazgo. Poseía una mente capaz de descifrar un sistema organizativo como si fuera un cálculo matemático, para luego guardar silencio al comprender que el alma humana no obedece a ninguna fórmula matemática. Cuando la curia romana se topó con esta singular manera de proceder, la interpretó de forma errónea. Los altos cargos confundieron su paciencia infinita con debilidad y su lenguaje prudente con indecisión, descubriendo demasiado tarde que aquel religioso agustino formado en Chicago no huía de los conflictos, sino que estaba hecho para resistirlos. Perú se convertiría en el escenario donde Robert Francis Prevost dejó a un lado los manuales teóricos sobre el poder para observar de cerca el impacto real de la autoridad sobre los desposeídos. Durante su estancia en la ciudad de Trujillo, se adentró en barrios humildes y hogares sencillos donde la fe se mantenía viva sin el amparo de grandes recursos económicos. En aquellos lugares la fe no era un concepto teológico, sino un plato de comida caliente, un funeral digno o un párroco dispuesto a escuchar pacientemente en una mesa cuando nadie más se interesaba por ellos. Con el paso del tiempo, Prevost llegó a dominar el castellano hasta hablarlo con absoluta fluidez, llegando incluso a adoptar la nacionalidad peruana. Aquella decisión trascendió lo puramente administrativo. Demostró que no estaba allí de paso para acumular méritos académicos, sino que había entregado parte de su propia vida a esa tierra. Estuvo lo bastante cerca como para comprender la facilidad con la que las instituciones defraudan a los ciudadanos al predicar hermosos discursos sobre el amor desde una cómoda distancia. Su aprendizaje en Perú sobre el ejercicio de la autoridad fue sumamente práctico. Presenció cómo el poder eclesiástico se utilizaba a veces con soberbia y un dogmatismo que menospreciaba a los más débiles. Pero también fue testigo de lo contrario, obispos y sacerdotes que se sentaban con los más desfavorecidos para preguntarles con total sinceridad qué necesitaban. Esa autoridad humilde no buscaba imponerse, sino que transformaba el entorno al mostrarse vulnerable. Prevost tomó nota de ambas realidades, observando cuándo servía para sanar y cuándo para protegerse a sí misma. Cuando la curia romana comenzó a llamarlo para ocupar cargos de mayor relevancia,
Prevost ya custodiaba un secreto que la mayoría de los eclesiásticos solo descubren en momentos de extrema gravedad. El verdadero poder no se demuestra hablando con altivez desde arriba, sino prestando oído a los que claman desde abajo. Para el año 2023, fecha en que el Papa Francisco lo designó prefecto del dicasterio para los obispos, ya se había convertido en una de las figuras más influyentes e indispensables de la Iglesia. Su labor diaria apenas captaba la atención de la prensa generalista, pero en los círculos de poder todos sabían que quien decidía el nombramiento de los nuevos obispos estaba moldeando el destino de toda una generación de creyentes. Prevost ejerció su inmensa influencia sin convertirla jamás en una representación teatral. Avanzaba con extrema prudencia, analizaba cada expediente al detalle y permitía que los diálogos fluyeran antes de mostrar su postura. Quienes esperaban imposiciones drásticas se topaban con una contención desconcertante, y los que buscaban discursos grandilocuentes solo hallaban un silencio sepulcral que muchos interpretaron equívocamente como docilidad. Pero ese silencio no era vacío, sino pura metodología de análisis. Así fue como aprendió dónde residían las lealtades verdaderas y qué diócesis eran las más vulnerables. Al final de este recorrido, usted y yo podemos ver con claridad que su paciencia no era falta de ambición, sino la preparación meticulosa de un gran estratega. Silenciosamente, aquel hombre iba trazando un mapa minucioso de cada uno de sus rivales. Hoy vamos a desvelar cómo, al llegar el momento decisivo, quien todos creían que esperaba al margen ya conocía la posición exacta de cada pieza en el tablero. Tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, los analistas y los medios de comunicación dirigieron rápidamente su atención hacia figuras mucho más ruidosas. Se hablaba de candidatos italianos, africanos o reformistas con perfiles muy marcados y fáciles de vender al público. Robert Francis Prevost figuraba en las listas, pero casi nadie esperaba ver su rostro en el balcón del Vaticano. Ese fue el gran error de cálculo cometido fuera de la Capilla Sixtina, mientras dentro se gestaba una realidad muy distinta. Lejos del alcance de los objetivos de la prensa, los cardenales que habían colaborado estrechamente con Prevost poseían una información que las cámaras jamás captarían. Le habían visto actuar en reuniones sumamente complejas, debatiendo en las mesas de los dicasterios bajo la lenta presión de tomar decisiones que afectaban directamente a obispos, diócesis y conferencias episcopales enteras. Sabían de sobra que él no necesitaba hablar primero para dirigir el rumbo de cualquier conversación. De hecho, el proceso de votación avanzó mucho más rápido de lo previsto, y en el cuarto escrutinio fue el elegido. Incluso sus partidarios entendieron que el cónclave había tomado una dirección inusual, optando por el silencio estratégico frente al ruido mediático. La revelación de su nombre pontificio supuso el primer aviso de lo que estaba por venir. Descartó llamarse Francisco, lo que habría sugerido una línea puramente continuista, y tampoco eligió Juan, un nombre asociado a la calidez y a una cercanía pastoral más dócil. Su elección fue León, un nombre que resuena a confrontación en la historia católica. Recordemos que León el Magno se plantó ante Atila el Huno con firmeza cuando el viejo mundo se desmoronaba, y León XIII obligó a la institución a encarar la era industrial con la encíclica Rerum Novarum. Con este gesto, el nuevo pontífice enviaba un mensaje nítido a Roma. Su papado no iba a ser una simple transición, sino un frente de batalla. Durante un año entero, los analistas del Vaticano intentaron descifrar la verdadera dirección que tomaría el nuevo pontífice. Unos apostaban por cambios en la gobernanza, otros apuntaban a la sinodalidad, las finanzas o la espinosa cuestión de los abusos. Todos andaban cerca, pero ninguno logró ver el cuadro completo. Aquel nombre no señalaba un tema concreto, sino un método basado en la confrontación disciplinada y la paciencia estratégica. La primera respuesta real llegó el 7 de mayo de 2026 con un aspecto engañosamente inofensivo. Un texto de la Secretaría de Estado enviado a los jefes de los dicasterios que no era ni una encíclica ni un discurso solemne.
Aquello no era más que un memorándum interno, el típico documento burocrático que en Roma se suele archivar, discutir con discreción y sepultar bajo montañas de trámites. El asunto del escrito resultaba tan sumamente árido que parecía diseñado para no levantar sospechas. Sobre las estructuras de rendición de cuentas en la gobernanza curial. Esa jerga técnica suele actuar como un escudo protector para desviar la atención, pero esta vez el peligro real se escondía en la propia arquitectura de las 11 páginas del texto, cuyas disposiciones iban a cambiar radicalmente la forma en que la curia romana gestionaba el dinero, la supervisión y sus mecanismos de control interno. Nunca antes se habían exigido unos requisitos de transparencia financiera de semejante calibre en las altas esferas vaticanas. El documento imponía un proceso de revisión obligatorio para cualquier gasto de envergadura, sometiendo al Banco Vaticano a una fiscalización que los antiguos centros de poder habían evitado durante décadas. Pero fue una línea en concreto la que hizo temblar los cimientos del sistema. La creación de un órgano de control independiente que no respondería ante la Secretaría de Estado, sino directamente ante el Papa. Aquella audaz maniobra eliminaba la autogestión de la curia y concentraba el control real en una sola mano. Al caer la noche los teléfonos no dejaban de sonar. Aquellos veteranos curtidos en los lentos engranajes de la administración romana comprendieron de inmediato la jugada de León. Si observamos de cerca, veremos que el Papa no atacó públicamente a la curia ni acusó a nadie con nombres y apellidos, sino que se limitó a redibujar los límites del mapa de influencia vaticana. Para la mañana del 8 de mayo, casi un año después de su nombramiento, 3 altos dignatarios curiales solicitaron con urgencia una audiencia privada con el fin de frenar la reforma antes de que fuera irreversible. Sin embargo, León los dejó esperando y decidió recibir a una delegación de economistas laicos de Brasil, Argentina y Filipinas. A pesar de que aquel encuentro con los economistas laicos no contó con propaganda, en el Vaticano nadie pasó por alto su profundo significado político. Quienes ahora opinaban sobre el destino de los recursos financieros ya no eran clérigos tradicionales ni burócratas de la curia protectora, sino expertos ajenos al sistema. León ensanchaba los muros de la toma de decisiones para evitar quedar atrapado por la vieja guardia romana. Mientras tanto, los actos oficiales por el aniversario del pontificado seguían su curso habitual de cara al exterior con misas y discursos solemnes, pero, bajo ese manto de aparente normalidad protocolaria, se gestó una cita secreta y demoledora. Evitando las miradas curiosas, 8 víctimas de abusos eclesiásticos procedentes de Alemania, Chile, Estados Unidos e Irlanda accedieron al Vaticano por una discreta puerta trasera. Ningún reportero los aguardaba en el exterior, ni se había redactado un comunicado oficial para lavar la imagen institucional. Tampoco hubo secretarios ni asesores que hicieran de barrera, ni discursos burocráticos que distanciaran al Papa de la cruda realidad de sus testimonios. Aquella sesión privada se convirtió en un careo directo entre personas heridas y el líder de la institución que las había traicionado. 3 días después, una superviviente de Cork llamada Siobhan Delany relató lo sucedido. Según relató la propia superviviente, el pontífice rechazó leer declaraciones institucionales y evitó por completo escudarse en la retórica eclesiástica habitual. Se limitó a tomar asiento, les preguntó qué necesitaban que hiciera por ellos y permaneció escuchando sin interrumpir un solo segundo. Ella confesó que acudía preparada para ser tratada con frialdad diplomática, pero salió de allí sintiéndose escuchada por primera vez en 20 años. Este encuentro habría permanecido en la sombra si ella no hubiera hablado, ya que el Vaticano no emitió nota alguna. Así funcionaba el método de León. Hechos consumados antes de cualquier anuncio oficial. El 9 de mayo la resistencia interna tomó forma escrita. En los pasillos vaticanos comenzó a difundirse un escrito anónimo, redactado en un papel timbrado que delataba inequívocamente su origen en las oficinas de la Secretaría de Estado. El documento evitaba atacar de frente al Papa León XIV, pues el sabotaje en Roma se viste siempre con ropajes de cortesía y formalismo legal.
El texto cuestionaba la validez canónica de la nueva estructura de control y sugería que era imprescindible consultar al colegio cardenalicio. Cada línea desprendía un respeto reverencial, pero ocultaba una advertencia de manual. Si el pontífice no reducía la velocidad de sus reformas, la propia burocracia vaticana se encargaría de descarrilarlas. En vez de responder a aquella misiva anónima, León decidió ignorar por completo las vías de negociación tradicionales. Aquí es donde presenciamos un giro magistral. No convocó a los sospechosos a su despacho, ni redactó matices diplomáticos para calmar la tempestad de los pasillos curiales. El 10 de mayo, puenteó por completo a quienes pretendían acorralarlo, publicando el texto íntegro del memorándum original en el sitio web del Vaticano en 6 idiomas. Adjuntó una escueta nota firmada como León XIV que instaba a los fieles a leer y reflexionar sobre el documento. No necesitó añadir nada más para que el impacto de la maniobra fuera inmediato y devastador. Aquel discreto engranaje diseñado para operar exclusivamente en la penumbra de los despachos acababa de ser expuesto a la luz pública más implacable. Los debates burocráticos de la curia solo funcionaban bajo secreto, pero con la publicación del texto, cualquier queja debía sostenerse ante los fieles del mundo entero. En cuestión de pocas horas, medios de comunicación católicos de 40 países difundieron el memorándum. Al día siguiente, la gran prensa internacional abría sus portadas con la noticia de esta drástica reforma financiera. Mientras los analistas debatían si era una jugada de comunicación magistral o un cisma interno irreversible, el detalle crucial pasaba desapercibido. Ningún gesto de asombro cruzó el rostro del pontífice al constatar el boicot que se estaba fraguando en su contra. Su estrategia de contraataque estaba meticulosamente diseñada mucho antes de que sus opositores dieran el primer paso en falso. Fue entonces cuando en Roma empezaron a descifrar la verdadera naturaleza de León XIV, un líder que no improvisaba ni reaccionaba de forma impulsiva. Llevaba un año entero analizando los focos de disidencia interna, su lenguaje evasivo y las puertas que preferían mantener cerradas. Al recibir la carta de protesta, abrió las ventanas de par en par. El 11 de mayo de 2026 comenzó su jornada orando en la capilla del Palacio Apostólico. A las 8:45 de la mañana, el pontífice celebró una misa privada, lejos de la multitud, las cámaras y el ruido que su memorando ya había provocado. Al terminar, las normas dictaban que debía retomar su agenda ordinaria, pero no fue así. En su lugar, León XIV acudió por sorpresa al archivo del Vaticano, no a la zona de investigadores, sino al sector más profundo, aquel que exige autorización papal directa y donde ningún documento se mueve sin su consentimiento. Entró acompañado únicamente por un archivero y un ayudante personal. Permaneció allí dentro durante 2 horas enteras. Nadie fuera de esa sala blindada ha logrado averiguar qué fue exactamente lo que examinó o qué secretos descubrió entre aquellos estantes silenciosos. El archivero, un respetado académico con 19 años de servicio en la institución, fue visto más tarde abandonando el Vaticano con un semblante inquietante. Quienes se cruzaron con él describieron su rostro como el de un hombre que acababa de presenciar algo superior a su propia comprensión. A mediodía el Vaticano emitió un comunicado escueto. El Papa León XIV hablaría ante el Colegio Cardenalicio el viernes 15 de mayo sobre la identidad y misión de la Iglesia en el segundo cuarto del siglo XXI. Para la opinión pública esta fórmula puede sonar abstracta o protocolaria. En los pasillos del poder eclesiástico, en cambio, adquiere un matiz drástico, pues no se trata de conceptos administrativos menores. Ambos términos definen la esencia misma de la institución, su razón de ser y cómo entiende su propia autoridad en la historia. León XIV ya no se limitaba a exigir reformas en las finanzas o transparencia en la curia. Se disponía a debatir sobre los cimientos estructurales. Horas más tarde, un detalle de su agenda confidencial alteró de nuevo los ánimos en Roma. Antes de su comparecencia, el Papa se reuniría en privado con un teólogo jesuita alemán de 81 años de edad. Si analizamos esto con atención, comprenderemos el revuelo,
pues la obra de este pensador sobre el desarrollo doctrinal había sido apartada y duramente criticada bajo 3 pontificados seguidos por sus tesis radicales. Ahora, aquel pensador repudiado era recibido con honores antes de que el Papa se enfrentara a los cardenales. Los analistas barajan 2 opciones muy serias. O bien León buscaba una base teológica sólida para su discurso, o bien la intervención era en realidad una declaración de guerra administrativa cuya arquitectura quería poner a prueba frente a uno de los intelectos más agudos y marginados del catolicismo. Al terminar la jornada, el patrón de conducta ya resultaba innegable. En apenas 5 días, el Papa había cancelado reuniones clave, reubicado el poder, escuchado a las víctimas de abusos, sorteado la resistencia interna y convocado a quienes lo eligieron. Esta no era la actitud de un papa de transición. Era la conducta de un líder que había esperado un año para demostrar a Roma que no estaba acomodándose en el cargo, sino diseñando su estrategia de asalto. La narrativa oficial sobre el León XIV ya no resultaba creíble. No era simplemente el sucesor disciplinado de Francisco, ni un administrador gris encargado de apagar incendios. Robert Francis Prevost había permitido deliberadamente que la curia malinterpretara su paciencia. El Vaticano confundió su templanza con sumisión. Creyeron que observar, escuchar y tender puentes eran síntomas de un pontífice lento que el propio engranaje curial terminaría absorbiendo. Pero la realidad que hoy contemplamos es muy distinta, pues el tablero se ha movido por completo. Las cualidades que lo hacían parecer dócil fueron las que le permitieron posicionarse estratégicamente. No esperaba por falta de ideas, sino porque el terreno debía estar listo antes de actuar. Las maniobras de mayo no fueron caprichos aislados, sino una secuencia impecable. Primero transformó la estructura financiera vaticana, luego ignoró a quienes pretendían frenar sus reformas, se reunió en privado con víctimas de abusos, integró a economistas laicos en las finanzas de la Iglesia, expuso la resistencia interna ante la comunidad global, accedió a los archivos más secretos y ahora se prepara para cuestionar al colegio cardenalicio sobre su propia identidad y misión espiritual. No estamos ante un pontífice que descubre el peso de su cargo a base de improvisaciones públicas. Al contrario, contemplamos a un líder que demuestra haber comprendido la magnitud de su poder desde el primer día de su elección. Mientras la prensa mundial observaba a un León sereno, prudente y casi silencioso, tras bambalinas se ocultaba un estratega implacable que analizaba los puntos débiles de la Iglesia y descifraba cómo se desplaza el poder real cuando nadie vigila. Los purpurados que depositaron su voto en el cónclave creyendo elegir a un guardián dócil del statu quo acaban de descubrir su gran error. Han colocado en el trono de San Pedro a un reformador extremadamente difícil de controlar para la vieja guardia de Roma. No estamos ante un revolucionario temerario, ni ante un activista que pretende romper la estructura de la Iglesia por el simple espectáculo de la reforma. Este Papa representa una amenaza mucho mayor para el viejo sistema porque conoce sus pasillos desde dentro y exige que la institución rinda cuentas a quienes debe servir. Su nombre papal, que sonó casi fortuito desde el balcón, cobra un sentido profundo. León Magno frenó a las fuerzas invasoras cuando el imperio se hundía. León XIII defendió a los obreros frente al auge industrial. Ahora, León XIV parece preparar una confrontación interna donde la autoridad y la responsabilidad ética no admiten ya ningún divorcio. El próximo viernes se perfila ante el Vaticano como una puerta cerrada que filtra una luz intensa en la oscuridad. El jesuita alemán ya habrá hablado con él. Los cardenales ocuparán sus asientos en silencio. El polémico memorando ya estará en boca de todos y los mecanismos de control firmados. Con las víctimas escuchadas y la resistencia interna al descubierto, León no entrará a esa sala a pedir permiso para gobernar. Su revolución silenciosa ya ha comenzado. Si nos detenemos a analizarlo, el panorama es sobrecogedor, pues descubriremos si la Iglesia decide seguir sus pasos o si se cierra en banda contra él. Roma siempre ha sabido capear los temporales, pero esta vez la tempestad no ruge fuera de los muros.
La tormenta viste ahora de blanco, habla con absoluta disciplina y actúa con la parsimonia de quien dejó que todos creyeran que aún estaba aclimatándose al cargo. Suscribíos al canal, dadle a me gusta a este vídeo y dejad vuestra opinión en los comentarios. Compartidlo con quienes intenten descifrar los movimientos de León XIV, porque esta investigación ya no trata sobre un carácter reservado, sino sobre lo que sucede cuando el hombre que domina cada resorte de la Santa Sede los utiliza para obligar a la Iglesia a mirarse al espejo. No estaba de paso, se estaba preparando. Ahora que ha cruzado el puente definitivo, la única incógnita que estremece a Roma es saber quién se atreverá a seguirlo.